Anclamos la pantalla en primera plana y ahí está, ¿no? Bueno, ahí tenemos esto en la nomenclatura IUPAC. Dihidruro de calcio. Estamos utilizando el prefijo di para dos hidrógenos. Dihidruro de calcio. No estamos indicando dihidruro de monocalcio, ¿no? Entonces hemos dicho que el mono es para el oxígeno. Continuamos con esta grabación. Y bueno, tenemos ahora este segundo nombre con el sodio. Como es de esperar, entonces sería de hidruro de sodio. No estamos utilizando ningún tipo de prefijo, ¿no? Porque no podemos decir monohidruro, porque hemos dicho que mono es para el oxígeno. Ok, hidruro de sodio. Aquí observamos que hay tres hidrógenos, por lo tanto sería trihidruro de aluminio. Hidruro de aluminio. Observamos que aquí hay dos hidrógenos, por lo tanto sería dihidruro de plomo. Bueno, aquí tenemos cuatro hidrógenos, por lo tanto ¿sí? Tetrahidruro de plomo. Bueno, de esa manera, pues tenemos ya los referente a esa nomenclatura para estos, bueno, pues para estos hidruros, denominados hidruros metálicos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer respecto a esta parte de los hidruros metálicos. Bueno, al parecer no hay preguntas. Bueno, vamos a continuar. Pasaremos a los hidruros no metálicos para acabar. ¿Ok? Tenemos entonces esta relación. Si ustedes quieren hacer alguna captura de pantalla, ahí están libres para eso. Pero de todas maneras, reitero, está grabado. Así que los voy a compartir ni bien termine de bueno, pues convertir, ¿no? A un documento editable que ustedes puedan verlo en su WhatsApp. O sencillamente, bueno, pues para que no ocupe mucho espacio, también puedo darles la dirección, como hice anteriormente, y verlo, que ustedes lo puedan ver en mi canal en YouTube, ¿sí? Bueno, pasaremos a los hidruros denominados no metálicos. Los hidruros no metálicos se subdividen en dos grupos grandes de conformación, ¿no? Veamos qué ocurre con estos. Dentro de los hidruros no metálicos, ¿sí? Hidruros no metálicos. Les decía que estamos trabajando con dos grandes grupos. Un primer grupo dado por lo que corresponde a estos elementos, hablo del flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, teluro, ¿no? Estos elementos, 7 elementos no metálicos, pues formarán un primer grupo y el segundo grupo está conformado por el nitrógeno, por lo que es el fósforo, el arsenio, el antimonio, el boro, el carbono y el silicio. ¿Sí? Entonces, un segundo grupo. Hay un elemento intermedio que corresponde a la combinación del hidrógeno con el oxígeno, ¿no? Entre esos está el oxígeno. Lógicamente, como ya sabemos, formarán este elemento, bueno, este compuesto que se llama agua, ¿sí? Entonces, no vamos a prestar mucha atención, sino en estos dos grandes grupos. Muy bien. En cuanto a su conformación, ¿sí? ¿Cómo se escriben estos compuestos? Tendrán la siguiente estructura general. Estarán conformados por presencia del hidrógeno seguido del no metal, donde el hidrógeno regresa a su valencia habitual de +1 y aquí trabajarán los no metales con su valencia negativa. ¿Sí? Como sabemos, estos elementos trabajan con valencia
uno menos, uno menos, uno menos, uno menos. Y el azufre, 2 menos, selenio 2 menos, teluro 2 menos, ¿no? En cambio, en esta parte sería 3 menos, 3 menos, 3 menos, 3 menos, 4, 3 menos, 4 menos, 4 menos, ¿no? Bueno, ese sería el segundo grupo. Considerando entonces este primer grupo, tiene que tener esta estructura, ¿sí? Si cambiamos el orden de las estructuras, lógicamente ya estaríamos escribiendo de forma errónea. Ok, bueno, veamos su reacción de formación. Como ya habíamos dicho, implica combinar un metal o un no metal con el hidrógeno. Veamos cualquiera de ellos. A ver, para el flúor, ahí tenemos el hidrógeno seguido del flúor. Como ya habíamos indicado anteriormente, estos son gases, por lo tanto, tienen que estar en forma molecular. Bueno, se conformará pues el compuesto de esta forma, respetando el orden, primero el hidrógeno y luego el no metal. Bueno, lo que se hace aquí, sencillamente intercambian sus valencias, sabemos que es 1, 1, entonces quedará así, sencillamente. Veamos alguno que tiene valencia 2. A ver, aquí estamos viendo al hidrógeno más el azufre. Sabemos que el azufre no es un gas, por lo tanto quedará así. Y tendremos esta conformación. El azufre vale 2, 2 hay, y el hidrógeno 1, y quedará de esa manera. Muy bien, ¿sí? Entonces, este mismo caso se presenta para el flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no? Y para el selenio, azufre, selenio y teluro tendremos este caso. Ok. ¿Qué nos toca ahora? Igualar la reacción. Ya habíamos dicho, en función a la cantidad de hidrógenos, se toma en cuenta el coeficiente 2. Aquí vemos que hay un solo, bueno, hidrógenos impares, por lo tanto, añadimos a esto el coeficiente de 2. Esto multiplica todo. Entonces, dos hidrógenos, dos flúor, dos flúor. Ya estaría igualado. En este otro caso ya también tenemos hidrógenos pares. En varios de los casos ya queda automáticamente igualado. Entonces tenemos dos hidrógenos, un azufre, un azufre. Ya queda automáticamente igualado. Bueno, esa es la reacción de formación. Veamos algunas propiedades o características de estos compuestos que necesariamente tenemos que indicar, ¿no? Bueno, primero, estos compuestos son, y lo voy a escribir aquí con rojo, son compuestos altamente, eh, a ver, primero, están en estado gaseoso, por lo tanto, es de esperar que estarán como producto en forma de gas, ¿sí? Estarán en forma de gas. Ok, para aclarar que está en forma gaseosa, sí o sí tenemos que escribir una letra G y entre paréntesis indicando que está en forma gaseosa. Bueno, también, pues podemos indicar de que estos compuestos, cuando ya están en forma gaseosa, requieren de, pues, ¿qué les podría decir? Requieren de agua. ¿Qué implica eso? Que pues absorben el agua que hay precisamente en el aire, ¿no? Y de esa manera se verá que requieren de esa agua y lo absorben hasta que se forme la primera gota líquida. Quiere decir que va formándose de forma gaseosa a forma líquida por absorción de agua. En otras palabras, se va disolviendo. Y esto hará que esta molécula se disocie y se transforme en algún compuesto altamente ácido. ¿Sí? Bueno, entonces veremos que entre sus propiedades, estos compuestos, si están en forma gaseosa, son neutros. Son neutros. ¿Sí? Son neutros. Ok. Como son neutros, pues podemos tomar en cuenta que de esa característica nosotros observamos que cuando hay estas sustancias neutras no, digamos, no tienen propiedades ni ácidas ni básicas, ¿no?
Considerando eso como una parte, digamos, adicional al tema, vemos que las sustancias siempre tienen características, tienen carácter neutro, como el caso del agua, ¿sí? O en estos casos que están en estado gaseoso, ¿sí? Para que tengan esa característica. O por otro lado, pueden tener características ácidas o básicas. Esas características de estos compuestos se lo mide con el término denominado pH, potencial de hidrógeno, ¿no? Entonces, ese término de pH, ¿no? Si tiene valores precisamente del 1 hasta el 14, ¿no? Si tiene un pH de 7, se le considera neutro al compuesto. Si tiene valores del 1 hasta el 6, se le considera ácido, ¿sí? Y si tiene valores del 8 hasta el 14, se le considera básico, ¿sí? Entonces, eso es lo que consideramos potencial de hidrógeno. Por lo tanto, entonces tiene esa característica. Ahora, por otro lado, estos compuestos, como requieren de agua, absorben agua, ese término se lo denomina higroscópico. ¿Sí? Higroscópico. Quiere decir que absorben agua. En cuanto se forma, digamos, la primera gota de agua, o sea, de este compuesto ya del estado gaseoso al estado líquido, si así lo entendemos, entonces ya cambia completamente su propiedad. Pasará de carácter neutro a carácter ácido. ¿Sí? Bueno, es muy importante considerar eso. Bueno, veamos la nomenclatura. Y aquí es donde hay los cambios precisamente en nomenclatura de acuerdo al estado en el cual se encuentre. Veamos. Tenemos este caso, digamos, si está en estado gaseoso, ¿sí? Este compuesto manejará solamente un sistema de nomenclatura que es el sistema clásico tradicional, puesto que esto es para dos valencias y llega a ser lo mismo que el sistema clásico tradicional. Y de IUPAC no tiene mucho sentido, por eso es que se acopla al sistema clásico tradicional también. Muy bien, entonces nombraremos en un solo sistema. Cuando está en estado gaseoso, tenemos que escribir sí o sí la letra G y tendrá el siguiente nombre. Se le va a llamar hidruro, perdón, fluoruro, en este caso, fluoruro, fluoruro de hidrógeno. Ese sería el nombre en su estado gaseoso, ¿sí? Fluoruro de hidrógeno. Para los demás elementos, lógicamente sería, ¿no? Fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, ahí está, ¿no? Selenuro de hidrógeno y telururo de hidrógeno. Tendría ese nombre. Vuelvo a repetir, de carácter neutro. En cambio, ya cuando se forma la primera gota, o sea, cuando ya esté en estado líquido, ese mismo compuesto o cualquiera de los otros, pero ya en estado líquido, llega a cambiar a carácter ácido, ¿no? Tendría esta conformación. Lógicamente, en algunas bibliografías le colocan una L, ¿sí? En otras bibliografías le colocan el término AQ, ¿sí? AQ significa sistema acuoso, ¿sí? Y en varias bibliografías, lógicamente, ya no escriben, se sobreentiende que está en estado líquido. Por lo tanto, el compuesto va a estar con ese carácter ácido. Por lo tanto, se le nombrará con el nombre genérico de ácido, el nombre del no metal, ¿sí? Flúor, ¿no? Flúor y terminación hídrico, ¿no? Por lo tanto, será ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iodídrico, ácido selenhídrico, ¿no? Sulfídrico, teluhídrico. En cuanto esté en estado, vuelvo a repetir, en estado
líquido, ¿no? Carácter, entonces, ácido. Bueno, este tipo de compuestos, lógicamente, también se lo conoce en nomenclatura inorgánica como ácidos hidrácidos, ¿sí? Ácidos hidrácidos, ¿sí? Conformados lógicamente por el hidrógeno y el no metal, ¿sí? De esa forma, se les llama también ácidos hidrácidos. Ok, entonces no olvidemos esa diferenciación, ¿sí? Si está en estado gaseoso, tiene un nombre, y si está en estado líquido, pues tendrá otro nombre de carácter ácido, como indica su nombre. Bueno, eso corresponde a los hidruros no metálicos en su primera parte. Veamos lo mismo para los demás compuestos. Un segundo grupo, el cual tiene la siguiente, digamos, la siguiente denominación. De acuerdo a su fórmula general, cambiaré el orden. Primero será el no metal, seguido del hidrógeno. Lógicamente, sus valencias se van a intercambiar, ¿no? Van a mantenerse, ¿no? No metal negativo, hidrógeno positivo, y pero cambiarán. ¿Por qué van a cambiar? Precisamente estos pasan a un carácter básico, ¿no? Estos tienen carácter básico, ¿sí? Carácter básico. O sea, en estado gaseoso, que solamente podemos encontrar en el caso del nitrógeno, pues va a tener carácter neutro si estuviera en estado gaseoso, pero lo demás sería en estado ya, digamos, de carácter líquido, ¿no? Entonces tendría carácter básico. Bueno, veamos, y aquí se los nombra de forma muy específica. A ver, veamos, tomando en cuenta este orden, ¿no? Entonces sería nitrógeno, hidrógeno 3, fósforo, hidrógeno 3, arsenio, hidrógeno 3, antimonio, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 4, silicio, hidrógeno 4. Ahora y el boro, ¿no? Boro, hidrógeno 3. Listo. Sus nombres específicos serían, aquí lo tenemos, ¿no? Como amina o amoníaco. ¿Sí? Ese sería su nombre. Ya se llamaría fosfina, fosfina o fosfamina, fosfamina. Este se llamaría arsina o arsenamina. Son nombres muy específicos. Esto se llamaría estivina, estivina o estivamina, ¿sí? Estivamina. Esta se llamaría borina. También se le llama borano. O también se le llama boramina. Boramina, ¿sí? Este se va a llamar un nombre, tiene su nombre de metano, como ya sabemos en química orgánica, y este se va a llamar silano. Bueno, entonces, considerando todo esto, podemos nombrar de esa forma. En algunos casos, la UPAC termina este término precisamente por la función, bueno, la terminación ano, ¿no? O sea, se va a llamar fosfano, arsano, estivano, borano, aquí ya está, ¿no? El término. Metanosilano, no hay ningún problema. Ocurre, algunas bibliografías están manejando eso de terminación ano en vez de ina. Ok, bueno, esos son los compuestos, estos reitero, de carácter básico, este segundo grupo, por eso es que se cambia el orden inclusive y se los toma en cuenta aparte, ¿no? Bueno, muchos de ellos son conocidos, entre ellos este compuesto que está en estado líquido y se utiliza para lo que corresponde grabado en vidrio. Este compuesto en estado gaseoso y cuando se disuelve tiene el olor a huevo podrido, ¿no? Y bueno, pues está disuelto en muchas de las sustancias, ¿no?
que se tiene precisamente en las aguas termales, por ejemplo, ¿no? Tiene ese olor. En las zonas volcánicas también se siente ese olor a este compuesto, ¿no? Huevo podrido, precisamente. Bueno, cuando tenemos exageración en el consumo de compuestos ricos en azufre, sabemos que el estómago descompone y forma este compuesto en pequeñas cantidades, los cuales como gas son despedidos, como ya sabemos, ¿no? Esos gases que no son nada agradables. Ok, también entre otros compuestos conocidos tenemos el amoníaco. Este compuesto tiene el olor característico a orina, ¿sí? Ustedes seguramente en los baños no se puede sentir ese olor a orina, es propio del amoníaco, ¿no? Bueno, otro que es muy conocido es esto, que se le conoce como GNB, ¿no? O sea, hablamos del gas natural, aquel gas que es, bueno, pues distribuido por gas domiciliario en tuberías, ¿no? Eso justamente es el metano en gran proporción y bueno, pues se utiliza para combustible, ¿no? También para autos y todo aquello. Bolivia precisamente tiene muchos yacimientos en lo que es el gas natural y bueno, están exportando a Brasil, Argentina y todo aquello, ¿no? De ahí vienen las regalías y todo eso para cada departamento. Bueno, son algunos casos de todo lo que tenemos, jóvenes señoritas. No sé si hubiese alguna pregunta. Son libres de, bueno, preguntar, ¿no? Bueno, aquí sería toda la clase para esto de los hidruros. La próxima clase va a decir mañana que tenemos a las 9:45, creo, ¿no? Entonces ahí vamos a continuar con los óxidos y vamos a ver toda la gama de óxidos. Bueno, sería todo, chicos, chicas, y yo quisiera agradecerles por su atención. Física, tenemos los que llevan física conmigo, vamos a llevar a las 12, ¿no? De 12 a 1. Ok. Bueno, no creo que haya más preguntas. Será hasta la próxima clase. Que les vaya bien, chicos, chicas. Bueno, profe, gracias. Hasta luego.